El anime empieza con Jill escapando de los caballeros del reino, y aunque sabía que era su fin no deja de pelear, lastimosamente es capturada, y el próximo día será ejecutada enfrente de todos. Se nos muestra que en el pasado el mismo que la capturó le había pedido un matrimonio. Esta no era una chica normal, ya que tenía la fama de ser la hija del dios de la guerra, e incluso la llamaron monstruo por lo feliz que se veía peleando. Geralt es el príncipe con el que se iba a casar, sin embargo este era todo lo contrario a como se hacía ver. Este endiosaba a su hermana, por lo que supuestamente creyó en los rumores que había creado sobre Jill. Este no podía creer que ella solo había podido escapar hasta ahora, pero si las cosas no hubieran sido así, puede que hubieran sido esposos. Aprovecha que le da la espalda y trata de acabar con él, pero lastimosamente este se defiende a tiempo. Huye y termina subiéndose a la torre más cercana a ella, para luego lanzarse para escapar y vengarse en el futuro. Pero para su mala suerte, Geralt usó su poderosa lanza para asegurarse de que no escape. Pensó que si no hubiera aceptado casarse con él todo hubiese sido distinto, perdiendo la vida justo en ese momento. ¡Murió! ¿Así nada más? Sí. Tal y como Anelo despierta justo en el momento antes de que este le pidiera matrimonio. Como sus padres habían fallecido, creyó que solo estaba viendo su vida pasar. Pero se da cuenta de que lo que estaba viviendo era real. Llega Geralt y Jill se asusta al recordar cómo este será en el futuro. Recordó cómo era el castillo y ve la habitación de la princesa Faris, la hermana de Geralt. A pesar de que Geralt le pidió matrimonio, este sostenía una relación inusual con su hermana. Este supo que ella los vio, así que cancela su matrimonio y luego encarcelarla para que nadie lo sepa. La terminaron sentenciando a horca al día siguiente, ya que inventó que esta quiso envenenar a Faris. Este tipo es diabólico. Seguía sin creer que estuviese justo en el momento de conocer a Geralt, pero creyó que gracias a eso podía cambiar su futuro. Su suerte empeora, ya que Geralt estaba buscando al ver que huyó del gran salón. Lo interrumpe al ver que se iba a declarar y huye con sus padres. Supo que este no se rendiría tan fácilmente, por lo que creyó que no tenía de otra que encontrar a un chico que sea su novio, y promete que hará feliz a esa persona como pago. Terminó eligiendo por accidente al emperador del reino vecino, y por su valentía este aceptó casarse con ella. Sin embargo, este en el futuro será el que intentará destruir ese país, por lo que se volverá el villano más temido de todos. ¡Ya valió madres! Este es Hades, uno de los hombres más poderosos de ese mundo, tanto en riqueza como en magia. Después de desmayarse al saber a quién se le declaró, despierta en una de las habitaciones del palacio. Luego de unos minutos llega para verla, y para confirmar le pide que le vuelva a pedir matrimonio. Estaba confundida ya que en el futuro Hades acabará con varios inocentes, siendo la persona más cruel que el mundo ha tenido. Esa vez Jill trató de detenerlo, diciéndole que hiciera con ella lo que quisiera con tal de dejar a todos en paz, y al ver que ella era diferente a las personas que lo dañaron se retira, aunque no creía que será esa persona en el futuro al ver cómo es ahora. Luego de eso llega Geralt para preguntarle por qué eligió a Hades, y se nota enojado al saber que este estaba junto a ella. Este confiesa que había acordado con los padres de Jill que se casaría con ella, por lo que era obvio que estos querían ser de la realeza gracias a Jill. Geralt quiso evitar que se fueran de allí, pero Hades le deja en claro que no estaba a su altura. Este se disculpó con ella por mostrarle ese lado de él, y más porque estaba seguro de que eso no sería suficiente para detener a Geralt. Se transporta con ella al barco que los llevará a su palacio, y tenía ropa cómoda preparada para ella. Esta creyó que todo era mejor a perder la vida a manos de Geralt, aunque le asustaba que Hades sea alguien peligroso en el futuro. A Jill le gustaban los dulces, por lo que se pone contenta al probar el pastel que le da Hades. Ella le pregunta por qué aceptó ser su esposo, y este le responde que era porque percibía mucha magia en ella. Esta termina confesando que mintió sobre su propuesta. 結婚する気があるのかないのか。実は事情がございまして、求婚は嘘です。 Y después de eso sale riéndose Rabe, un dios dragón y el mejor amigo de Hades. Este sabía que todo era mentira y se ríe de Hades que se había enamorado. Kratos es la diosa del amor y la tierra, y Rabe es el de la lógica y el cielo. Por su conflicto los humanos se vieron afectados. Los nacidos en el reino de Kratos nacen con la magia, cosa que en cambio pasaba poco en el reino de Rabe, pero es donde nacen los dragones más poderosos. Rabe le dice que el que lo puede ver significaba que era alguien especial. Hades y Jill tenían una diferencia de 6 años, por lo que debían esperar y conocerse más para casarse en el futuro. Hades entendió que ella pensaba que fingía como es, por lo que le duele saber que esta no estaba enamorada de él. Estaba molesto al ser engañado por alguien a quien creyó perfecta para él, pero le dice que la llevará de vuelta con sus padres.
Ella recordó que dijo que haría feliz a la persona que la salvase de casarse con Geralt, y como notó que no era como pensaba, le repite su propuesta de matrimonio. 陛下、私でよければ結婚してください。 Hadis nervioso le pregunta si estaba hablando en serio, a lo que Jill responde que sí, pero que por su edad tendrá que esperar por ella. Hadis la abraza al saber que tendrá a alguien como ella a su lado, y le promete que se tomará su propuesta en serio. Rave le dio su anillo de prometida, ya que era la prueba que fue reconocida incluso por su dios. Aún tenían que esperar por la boda en unos años, pero ese anillo ya hacía ver como si estuvieran juntos. De repente el barco en el que estaban es atacado, y Hadis comienza a sentirse mal por alguna razón. Al ver que estaban en peligro, Jill usa su magia para hacer volar el barco, y se dijo a sí misma que cambiaría y protegería a Hadis. 陛下は自分の身より私を案じてくれた。助ける理由なんてそれで十分だ。 Rave le agradece por proteger a Hadis, esto luego de que se lo llevaron a un hospital. Ella era de las pocas personas que podía verlo, por lo que le recomienda hablar con él en voz baja. Sofía es una chica que está enamorada de Hadis, e hija del marqués de ese país. Este se preocupó de que Jill estuviese bien, a pesar de ser su rival en el amor. Ahora todos quieren llamar la atención. En el futuro, en esa capital sucederán varios incidentes donde se perderá la vida de algunos allí. Esto luego de que Hadis volviera del país de Kratos y se negara a casarse con Sofía. Este acabó con las chicas que podían ser su competencia, para luego quemar el palacio y acabar con ella misma. ¿Y yo soy el enfermo? Jill se preguntaba cómo las cosas pasaron así, al ver que Sofía no parecía ser ese tipo de persona. Llega Rave y se nos cuenta que no la dejaban salir de ese puerto, ya que no sabían cuándo volverían a atacarlos. Hadis despertó y le preocupó que todo hubiese sido un sueño, pero Rave le cuenta que era todo lo contrario, y que Sofía y Jill incluso se habían conocido. Después de unos minutos llega Hadis, feliz de darle unos panes que hizo para ella, y es que pensó que lo primero que debía hacer era enamorar su estómago. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y por lo glotona que era, fue como un manjar traído desde el cielo. そう、僕らはクロワッサンで結ばれた夫婦になるんだ。そんなバカな夫婦があるか。 Hadis le confiesa que estaba allí a pesar de que algo no estaba bien en el palacio, y es que tal vez el marqués, el padre de Sofía, fue quien atacó el barco. Al verlo molesto, recordó que Hadis tenía una maldición y le pregunta por ella. En el pasado, Hadis nunca fue visto como sucesor para emperador, ya que su madre nunca se casó con el antiguo, por lo que fue enviado a la frontera para que no intentara nada. Su hermanastro el príncipe perdió la vida cuando Hadis tenía 12, y cuando quisieron elegir varios otros, todos sufrieron el mismo destino, casualmente justo en cada cumpleaños que tenía Hadis, como si él fuese el único que pudiese gobernar. Sospechoso, ¿no les parece? Y solo su hermano pequeño Vincel creyó en su inocencia. El emperador terminó dándole el trono y desapareció después, para luego su madre acabar consigo misma al verlo reinar, ya que creía que Hadis era un monstruo. Como Vincel nunca estuvo como sucesor, este seguía con vida, pero lo que Hadis no sabía es que este en el futuro lo traicionará con el país de Kratos, cosa que causará que Hadis acabe con todos los príncipes que pudieran intentar lo mismo. Esta era la reencarnación de Rave, siendo esta la razón por la que podía verlo, algo así como el avatar La leyenda de Anne. もう呪いに関しては心配しなくていい。ラーベの祝福を受けた花嫁がいれば収まることなんだ。 Aún así, Hadis le estaba ocultando algo importante, pero Jill lo dejó pasar por esta vez. Hadis planeaba acabar con el marqués e intentaba algo de nuevo, y Jill se ofrece a investigarlo para saber qué tenía este planeado. 放っておけないというか、憎めない弟というか。 Al día siguiente, Jill se disfraza para pasar desapercibida y así investigar. A Sofía le preocupaba que estuviese planeando a su padre, y estaba molesta de que Hadis haya encontrado otra prometida. Algunos soldados aprovechan que Sofía estaba allí para capturarla, y aunque no quería ser reconocida, no pudo aguantar las ganas de ayudarla. El marqués aprovechó eso, y le dijo a Hadis que Jill había tratado de acabar con Sofía. Le dice que creyó que todo era conveniente y que seguro Jill era un espía, por lo que culpó a Hadis de traer a alguien tan peligroso a ese país. Este no tuvo de otra que mandar a la gente del marqués a buscar a Sofía, pero le dice que si estaba mintiendo tendrá consecuencias. 当然のご判断ですが。ただし、僕の妻が無実と知れた場合は、それ相応の償いをしてもらおう。 Volvemos con Jill encarcelada y siguiendo su papel de pueblerino. Este era obviamente un secuestro planeado para culpar a Jill, pero como ellos no la reconocieron, la estaban buscando para culparla. Jill seguía en su papel y le pregunta a Sofía por qué estaba en la iglesia, y esta le cuenta que su padre le dijo que fuese allí. Eso lo explica todo. Sofía le cuenta que su madre perdió la vida cuando ella era pequeña, y cuando su padre se vuelve a casar la enviaron a otro lugar. Esta pasaba el tiempo hablando con algunos dragones, cosa que hizo que fuese rechazada por los pequeños de la nobleza. Cuando Hadis fue coronado, este le preguntó si podía ver algo en su hombro, obviamente refiriéndose a Rave, pero esta no pudo ver nada. Su padre se enojó de que no haya mentido, y Hadis al saber eso fingió estar mucho con ella, para que así el marqués no la molestara. Ella se enamoró, pero Hadis le dice que no podía estar con alguien de su edad, aunque puede que no fuese solo por eso. スフィア城を誘拐した首謀者として追われることになる。
ならば公爵の陰謀を大衆の前で暴くほかない。 En eso llegan atrapados también Camilla y Seke, dos de los que serán los mejores amigos del futuro de Jill, pero que perderán la vida de una manera terrible. Jill supo que ahora podía detener que le arrebaten todos sus seres queridos, así que se preparaba para cambiarlo todo. Bueno, esto se pone interesante. Se nos cuenta que Camilla y Seke eran del reino de Erabe, y le mintieron con que no se acordaban porque traicionaron su reino. Volvemos al presente con ellos juntos, y con Jill llorando por verlos vivos. Los dos tenían una cierta enemistad que los caracterizaba, pero aún así seguían siendo buenos amigos. Jill se molesta y los libera a todos para cambiar su historia, y todos quedan sorprendidos con su fuerza. 二人とも言い争いをやめてくれませんか。 Jill le cuenta que los guardias del marqués se disfrazaron de gente de Kratos y utilizaron a Sofía para inculpar a dicho reino. Sofía seguía diciendo que creía que todo era culpa de Jill, aún sin saber que ella estaba justo allí. Camilla y Seke sirven de guardias del puerto de ambos reinos, pero como lo eran principalmente de Kratos, el marqués los odiaba. También aprovechó para hacer que Jill se aleje o pierda la vida, y si Sofía perdía la vida podía culpar a Hades por traer a Jill. Un guardia casualmente llamado Guardia le dice que estaban en lo cierto. A este y a otros los mandaron a buscar a Jill, pero su plan estaba a medias ya que no la encontraban. そうよね、見張り。あ、はい。見張り？部屋の見張りをしておりました。見張りです。 Con todo eso sobre la mesa supieron que todo era plan del marqués, siendo todos los presentes utilizados por él. Creyeron que si encontraban a Jill acabarían con ellos por ser del mismo reino, pero ahora tenían planeado huir antes de que eso pase. Sofía les dice que tenían que irse mientras ella persuadía a su padre, y creía que no la iba a eliminar si no consigue a Jill para culparla. ¡No creo! Además que podía pedirle ayuda a Hades una vez salga. 捨ておく方ではないはずです。ちゃんと話せば分かってくださる方です。 Sin embargo, Jill tuvo una mejor idea. No solo ellos estaban encarcelados, sino otros soldados de Kratos, y ella tenía planeado salvarlo a ellos también. Si Sofía perdía la vida, todo sería en vano, así que Jill le promete protegerle en todo momento, además de pedirle que acepte que su padre no saldrá vivo de esta. Sofía le pregunta por qué quería protegerla si era su rival, pero Jill le contesta que todavía no sentía nada por Hades, y que su compromiso fue tan solo una casualidad, aunque esta había prometido hacerlo feliz toda su vida. 恋愛感情は互いにありません。 私みたいな子供に恋愛感情があったら問題では？ Tienes razón lo que dice. Hades tuvo la idea de gobernar usando el miedo, esto al no saber qué pasará con Jill una vez la encuentren, por lo que quería usar su poder de emperador para que saliera impune. Creyó que el marqués tan solo era un peón de alguien más, pero este ya no le estaba dando otra opción que acabar con él sin saber para quién servía. El puerto de Erabe es controlado por el marqués, así que se convertiría en suyo si acababa con él, por lo que eliminarlo solo le traía beneficios. Jill le dice que al igual que Hades estaba de su lado, tal y como este la protegió de su padre en el pasado. Sofía terminó aceptando todo al creer en ella, y Jill promete protegerla desde ahora. あなたの勇気と決断に。ふつつか者ですが。 よろしくお願いいたします。 Se propuso liberar a los de Kratos para que estos los ayuden después, y así ser más contra el ejército del marqués. Guardia sabía dónde estaban, así que Jill le pide que los guíe, y este los ayuda a saber toda la verdad. Camilla le pregunta a Jill cómo los sacará de allí, para luego esta derribar el muro enfrente de ellos. Jill les miente con que vino a salvarlos por órdenes del emperador, y le cuenta que el marqués estaba detrás de todo esto. No tenían de otra que luchar por su libertad, o por lo menos hasta que Hades se entere, por lo que Jill toma el mando de ese pequeño ejército. Este, viendo que no podía hacer nada, se pone a hacer pan para Jill. En eso llega Erabe y le cuenta que Jill tenía todo bajo control, y le cuenta que ella se molestó con él, ya que no le había informado a Hades todo antes. Los gastos por los destrozos saldrían demasiado caro, por lo que planeó hacer que luego el marqués pague por todo, por lo que Erabe supo que le perdonaría la vida, y se dio cuenta de que estaba cambiando. Minutos después llegan los guardias del marqués disque a proteger a Hades, y a este le molestó que le mintieran. Uno de los que se hacían pasar por los guardias de Kratos los amenaza con quemar la iglesia si no entregaban a Jill. Esta no tuvo de otra que darle la cara, y pone a Camilla y a Seke al cuidado de Sofía mientras tanto. Tuvo la idea de hacer que Guardia la lleve, ya que este era de los malos, y una vez sale ella podía acabar con todo de una vez por todas. Para su mala suerte, el padre de la iglesia trabajaba para el marqués, pero cuando este trató de eliminar a Sofía es salvada por Seke. Aquel hombre le pide que deje ir a sus hombres y que haga lo que quiera con él, pero cuando menos se lo esperaba el marqués mandó a acabar a todos, incluyendo a los que fingían ser de Kratos contratados por él. Este tenía un poderoso dragón y los mandó a atacar. Fue bueno mientras duró. Sin embargo, este se detuvo al ver a Hades, la reencarnación de Erabe, el dios dragón.
El marqués se sorprende al ver que él estaba allí, y este le responde que jamás dejaría sola a su esposa. Jill le cuenta que todo el secuestro fue ideado con la intención de inculparla. El marqués sigue insistiéndole que Jill era un espía y que debía confiar en él, y se lava las manos pretendiendo que él no tuvo nada que ver. Hadis tomó al jefe de los farsantes y le pregunta quién le dio las órdenes, ya que al trabajar en ese reino debía serle fiel a él y decirle todo, dejándoles en claro que los contrataría si le decían la verdad. Aquel hombre llamado Hugo se arrodilló con sus hombres y termina diciéndole que fingieron ser guardias del puerto, para luego confesar que el cabecilla de todo era el marqués, cosa que le dejó hacer a Hadis todo lo que quisiera con él. Hadis le dijo que lo castigaría por culpar a Jill, además de intentar acabar con su propia hija. Hadis le pregunta sobre su nueva esposa y su segunda hija, ya que si no confesaba iría con ellas primero. Mi manera es la manera de los dioses. Para sorpresa de todos, terminó perdonando su vida, pero a costa del puerto que le pertenecía a este, como dije en el pasado. Aun con todo lo que pasó, Sofía no quería que su padre falleciera, y se pone feliz al ver que este vivirá. Este le dice molesto que no quiso que el reino sea gobernado por alguien como él, y que había mucho más como él que querían verlo eliminado. Este respondió que no le importaba, y que seguirá gobernando con todo en su contra si tenía que ser así. Como ese palacio era nuevo para Jill, no sabía cómo volver a su habitación, y cuando llega Rabe, Jill le pregunta por qué no había sirvientes. Rabe le cuenta que ese castillo era del marqués, y como todos le tenían miedo a Hadis, nadie quería trabajar para él. Ella estaba preocupada con todo lo que tenía que hacer Hadis solo, pero era lo que tenía que hacer para ganarse a todos en el reino. Rabe le dice que Hadis nació para ser el emperador, pero Jill le dice que este podía ser más abierto con los demás. Rabe le cuenta que Hadis planeaba quitarse su maldición, ya que sentía culpa de gobernar únicamente gracias a ella, que por si no lo recuerdan, dicha maldición acabó con los príncipes que quisieron tener ese reino. Hadis es la reencarnación de Rabe, por lo que si fallaba sería un duro golpe para él mismo. Y por cierto, siempre que hablo de Rabe, hablo de este Rabe, el mismo dios dragón que peleó contra la diosa Kratos. Jill tuvo la idea de hacer que Hadis se acostumbre a hablar y estar con otras personas, ya que el estar siempre solo no le traería nada bueno. A Jill no le gustaba que este no quisiera mostrar que le dolía ser traicionado, y quería que fuese más abierto aunque sea con ella. Jill le dice a Rabe que no planeaba tener una relación amorosa con Hadis, y es que primero quería que fuesen un matrimonio unidos por el interés. Rabe le tendió una trampa y lo llevó con él. Este estaba decaído después de beber para supuestamente sentirse mejor. Cuando despierta se pone feliz a ver que esta estaba cuidando de él, aunque Jill era torpe con las cosas que no eran pelear. Hadis le muestra cómo hacerlo, y este hace pena al estar junto a él. Y es que recordemos que antes de viajar al pasado, tenía la mayoría de edad para la nobleza. Sin embargo, no había tenido acercamientos a los hombres antes. Esta quiso verse femenina por una vez en su vida, dándole la manzana que cortó en la boca. Esta le dice que pareció a su hermano menor, y le cuenta que era de una familia numerosa. Jill aprovechó para darle las gracias por cómo había todo ese día, y este le dijo que solo hizo lo que pensó que a ella le gustaría. Ella sintió culpa de que el marqués le haya dicho tantas cosas malas a él, y que al contrario de todo, ella quería verlo vivir. 僕が大好きだろう。家族なら当然そう思います。家族？それで僕は弟なのか。 Este le miente con que sentía demasiado frío, y cuando ella se acuesta junto a él, Hadis aprovecha el bug. Le pidió que no lo viera como su hermano, y que le gustaría que ella se enamore de él algún día, y sorprendentemente le dice que por su parte no podía enamorarse de ella, ya que no quería hacerla sufrir. 中身は16歳。初恋もってひどい失恋も経験した。え、寝ちゃった？ Esta se queda dormida, y Hadis se preguntaba si ella de verdad cumplirá con su promesa de hacerlo feliz. Salieron a comer, y Hadis le muestra el desayuno que hizo para ella, y es que aprendió a cocinar al no tener sirvientes. Este comenzó a contratar gente, y Camille le dice que se volvieron los guardias de ambos. Estos comenzaron a ser amables con Hadis, y esto le gustó tanto como para ser dulces para ellos. 隊長は信じられんことに、お前に気があると俺は見ている。脈はあると思うわ。応援してあげるから頑張って。 A esta le molestaba que ellos animen a Hadis para enamorarla, pero ellos le dicen que tenía suerte de estar con el emperador. Ellos le dicen que era demasiado obvio que se sonrojaba con los intentos de Hadis, por lo que puede que esté comenzando a sentir algo por él. Pero en su cabeza ella seguía con la idea de no enamorarse de alguien que podía acabar con un reino entero. Ella le cuenta que no podía quitarse su anillo, y que Hadis le dijo que este la protegería. Ella quiso saber más sobre la maldición de Hadis, y sé que le dice que era culpa de la diosa Kratos. En el reino de Kratos tenían una versión alterada, diciendo que por la ambición de
Erabe estos se enemistaron, a pesar de que ambos planeaban casarse. Sé que le cuenta que el emperador anterior consiguió una esposa poderosa, la cual puso una barrera para que la maldición de Kratos no afectara ese reino, y ese anillo le pertenecía a esta, por lo que la maldición no le afectará aunque se case con Hades. Sofía ahora trabajaba como la maestra de Jill, y esta vino rápidamente para entregarle una carta, la cual pertenecía a Geralt, declarando que irá por ella. Hades la lee después de que Jill la suelte en el piso, y le dice que tal vez debía aprender a ser más insistente como Geralt. Geralt estaba molesto al ser humillado por Hades en frente de Jill, y quería hacerlo pagar por su arrogancia. Además quería verificar si Jill quería ser su esposa, así que le preocupó la repentina visita de Geralt, pero Camila le dice que al parecer este quería hablar del futuro de los reinos en frente de Jill. Obviamente Jill estaba preocupada de lo que pasará cuando este llegue, y todos le piden que sonría como una dama, pero como hasta sus casi 17 años nunca fue así, le era difícil comportarse como tal. Sofía le dice que debía llevar un accesorio para verse mejor, y Jill sugirió uno en el que puede esconder una daga. Actúas en forma extraña últimamente. Sofía le dice a Jill que puede que Geralt crea que fue secuestrada por Hades, por lo que debía mostrar que era feliz allí. Sofía-sama wa o tsuyoi no desu ne. Watashi, ganbatte mimasu. Hades estaba molesto, pero llega Jill y su presencia le mejora el día, y cuando comienza la gala Jill se apena por ello. Hades le cuenta que todos en Kratos creían que la había secuestrado, por lo que deben prepararse para no cometer ningún error. Ella promete protegerlo y a su país de Geralt, y pensaba que este solo aprovechaba los rumores para llevársela. Hades le dice que no dejaba de hablar de Geralt como si ya lo conociera mucho, algo obviamente raro, ya que en esa parte de la historia Jill no debería saber mucho de él. Al creer que este le hizo algo no quiso que Jill se acercara a él. Hades le dice que había una forma para que Geralt lo dejara en paz, y eso era estar muy pegajosos uno del otro. Camille le dice que se molestaron con él ya que la había besado, y este estaba igual. Se reúne con Geralt, pero Jill se mostraba muy a la defensiva con él. Hades aprovecha y le dice a Geralt que estaba celoso de que viniera por ella, y que por eso tuvieron una pequeña pelea antes. Le pidió que le diga a la familia de esta que se disculpaba por llevársela sin avisar, y que retiren los rumores de que la habían secuestrado. Y Jill aprovecha para decirle que le gustó que enviara disculpas a sus padres. Geralt se pone impotente al pensar que esta se veía feliz en ese reino. Geralt había investigado sobre la maldición de Hades y que necesitaba una joven que pueda ver al dios Rabe, y Geralt le pregunta qué hará si una vez se casa en Jill no rompe su maldición, la cual le hacía reinar solo por ser la reencarnación de Rabe. Sabe demasiado, hay que deshacernos del cuerpo. Cuando perdonó al marqués, algunos del reino creyeron que no era tan malo, pero si su maldición seguía acabará con los que se interpongan en su camino. Guardia llega de improviso y le informa que el marqués había perdido a la vida, algo demasiado conveniente para Geralt. ¡Ya valió madres! Se nos cuenta que este se había ahorcado, pero sé que dudaba que eso fuese posible. La gente del reino estaba rumorando que se trataba de la maldición de Hades, y era obvio que alguien estaba esparciendo eso. Para Jill no era coincidencia que pasara todo eso justo con la llegada de Geralt, y que seguro la gente intentara acabar con Hades por miedo. Camila le dice que la leyenda del escudo de la esposa del antiguo emperador tenía otra parte, y es que Kratos supo que la maldición que envió a Rabe no estaba haciendo efecto. Para destruir ese escudo, se disfrazó de una lanza para entrar al reino de Rabe, misma lanza que acabó con Jill y la llevó al pasado. También existía la espada que representaba al dios Rabe, aunque esta estaba desaparecida. Una persona del reino de Kratos trajo la lanza, y la misma diosa Kratos aprovechó para acabar con la esposa que protegía ese reino. La esposa, al saber que se trataba de la diosa, atravesó la lanza con la espada, sellando a la diosa para siempre. La diosa no pudo regresar a su forma normal y se quedó en la lanza, y como esta fallece el escudo se cae. Entonces era obvio que Jill se convertirá en su reemplazo, para que así proteja el reino con otro escudo. Minutos después llega Sofía, pero algo extraña. Jill logra quitarle la lanza y aparece Hades con la espada para repetir toda la leyenda, pero Jill lo interrumpe y le dice que Sofía estaba siendo controlada por alguien. Justo en eso la lanza estuvo a punto de acabar con Jill, pero por suerte es detenida por Hades, y cuando intenta tomar forma humana es destruida por Jill. Por su color azul podemos teorizar que se trataba de la misma diosa Kratos, que al parecer se llamaba Rabe. Puede que esta se haya escondido de nuevo en Sofía, sin embargo Jill le pide que no le haga nada. Esa sombra le dijo a Jill impostora. Este no niega que fuese así, y más cuando esta no lo amaba. Hades le pide a Camila y a Seke que vigilen a las chicas del reino, y que si estas se comportaban extraños debían acabar con ellas. Pero Jill le dice que eso solo lo convertirá en el emperador que todos creían que era.
pero Hades quería anticiparse a que ésta se oculte en otra para acabar con Jill. Se decía que Kratos despertó su poder hasta los 14 años, por lo que las chicas de esa edad o mayor eran perfectas para ser poseídas por ella, y es por eso que Hades aceptó casarse con Jill, y es que esta no podía ser poseída. Jill estaba molesta con todo lo que pasó en tan poco tiempo, y estaba esperando que Hades le dijese todo a la cara, en vez de ella ser la que haga teorías. Ella se preguntaba qué le veían a Hades, aunque recordó que este era bueno cocinando, además que era muy amable con ella siempre, y solo quería ser amado por fin por alguien. Fue a verlo, pero este también pensó lo mismo y se encuentran en el pasillo. Este no quería ser odiado por ella, y en eso Jill se da cuenta que el tocar la lanza le había hecho daño. Hades le pide que no sea amable con él. Jill molesta le dice que él se hacía el que quería ser amado por ella, sin embargo este jamás la había llamado por su nombre. Rave le iba a contar la razón, pero es interrumpido por Hades, y le dice que lo mejor era que no sintieran nada uno por el otro. En eso llegan unos guardias y le cuenta que la ciudad estaba siendo quemada, y al ver que estos trataron de eliminarlo, este se defiende. Y es que Hades hizo que las chicas y mujeres fuesen encarceladas. Ahora todos querían su cabeza, y Guardia le advierte que era cierto lo de la ciudad. Rave estaba deteniendo a Jill para que no se viera implicada, y le pide perdón, pero era lo mejor para ella. Camille dice que se preguntaban cómo fue que Jill sabía que pasaría todo eso, pero eso se debía a que sabía que Geralt estaba detrás de todo, por lo que les advirtió que algo pasaría en la ciudad. Hugo y sus hombres se encontraron con que unos hombres esparcían los rumores. Camille desconfiaba de Hugo, pero esto le debían la vida a Hades, por lo que ahora eran fieles a él. Camille dice que lo mandaron a cuidar del castillo, para luego encontrarse con que el marqués seguía vivo y escapando con Geralt. Fuimos timados. Embaucados. Fuimos embarajiñados. Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Jill estaba preocupada por Hades, pero Rave le dice que no debía preocuparse por él, ya que este era muy poderoso. Rave le dice que el que tuviera la lanza por allí significaba que ninguna chica estaba a salvo, por lo que no le impresionaría que Hades se acabe con todas y la capital. Rave le dice que Kratos acabó una chica con más de 14 años para poseerla, y que Sofía fue la primera de muchas que podían pasar por ello. Recordemos que Kratos es la diosa del amor y la tierra, y que esta creía que podía hacer cualquier cosa usando el amor como excusa. Jill le pregunta por qué entonces simplemente no se casaba con ella, pero Rave le dice que Hades es su reencarnación, por lo que ni él mismo podía hacer algo al respecto, y añadió que si Hades se casaba con ella, Kratos acabaría con Jill, ya que esta es demasiado celosa. Jill tiene el anillo que representa el escudo de la esposa del antiguo emperador, por lo que era un obstáculo para Kratos. Rave podía convertirse en la espada más poderosa. Anteriormente querían repetir la leyenda, atravesando a Jill cuando Kratos la apuñale, pero ni el mismo Rave sabía por qué Hades le estaba protegiendo. Jill se dio cuenta de que Hades comenzó a querer seguir a su lado, y Rave le dice que no lo cuestionaría si él quería eso. Jill se propuso romper con la maldición de una vez por todas, empuñando ella misma la espada. Sin embargo, Rave le dice que tenía que ser como la leyenda, pero Jill le dice que cambiará todo ya que podía ver el futuro. En el futuro el hermano de Hades lo traicionará, y Geralt aprovechará para invadir el reino de Rave, cosa que comenzará una dura batalla. Jill estaba molesta de que Hades no la considere para ayudarlo, y que no podía dejar que él tuviese todo el peso encima. Además estaba molesta de que este le dijera que Kratos lo amaba más que ella. Rave le dice que él y Hades ahora solo querían protegerla, pero Jill le dice que los hombres no se daban cuenta del daño que hacían al no pensar en los sentimientos de las mujeres. Tenía más edad de lo que aparentaba, y supo que era inmadura al prometerse a sí misma que no se enamoraría primero. Sin embargo dejó esto de lado al pensar que lo amaba. En el pasado Hades sufría al no tener a su familia cerca, y Rave le pide perdón al ser su culpa ya que reencarnó en él, pero Hades le contesta que era culpa de la diosa que los maldijo, y que el supuesto amor de ella solo le traía desgracia. Se propuso estudiar lo suficiente para ser emperador cuando la maldición termine, aunque Rave dudaba en el fondo que eso pase. Los hombres de la capital creyeron en los rumores de que las mujeres iban a ser sacrificadas. La diosa Kratos aprovechó todo eso, y le dice que nadie lo amaría más que ella. Este le responde que incluso sabía que su hermano pequeño lo odiaba, pero no podía renunciar a ser emperador, ya que el reino de Rave sería consumido por la maldición de Kratos, la cual quería verlo reinar, por lo que pensó en acabar con todos ellos, y ser un emperador que gobierna gracias al miedo. Y ahí es donde entro yo. En eso Jill hace sonar las campanas para tener toda la atención en ella, y gritando le pide a Kratos que salga para pelear, añadiendo que no le entregara a Hades. Con eso Jill pensó que todos sabrían que era culpa de Kratos y su gente, y en eso por celos Kratos quiso dar la cara. Hades le preguntó a Jill por qué intentaba proteger a un monstruo como él, pero este le responde que tan solo vea lo que podía hacer.
Su pelea estaba bastante igualada, ya que recordemos que la espada es el mismo Orabe. Con su poder multiplicó la lanza para tener varios ángulos para atacar, aunque lo que en realidad quería era acabar con los habitantes, ya que así la obligaría a utilizar toda su magia para protegerlos. Hades se dio cuenta y le ayudó alzando un escudo para ellos, y eso ayudaría a que se dieran cuenta de quién es el verdadero enemigo. Jill recordó la vez que fue atravesada por ella, por lo que supuestamente por donde atacaría. Se nos revela que Kratos fue la que le envió al pasado, sin embargo no esperaba que mantuviera sus recuerdos. Lastimosamente no se nos cuenta por qué lo hizo, pero Kratos nunca pensó que Jill acabaría siendo la esposa de Hades. Con la poca fuerza que tenía, Jill rompe la lanza, y Geralt aparece para aprovechar ese momento, y la amenazó con acabar con Seki y Camilla si no venía con él. Sin embargo, Hades aparece y la aleja de él. Hades le dice que si la diosa seguía por ahí, la invitará cuando se case con Jill, para luego mandarlo lejos con su magia. El marqués fue detenido y la gente supo la verdad detrás de todo, y como agradecimiento esta vez se le hace la propuesta de matrimonio. Él creyó que no habría nadie más perfecta para él, y Jill, siendo muy orgullosa, crea un malentendido. Para luego confesar que lo amaba. Jill le pregunta si sentía lo mismo, pero como nunca antes había declarado sus sentimientos, esto lo apenó. Toda la gente del pueblo vio lo débil que estuvo cuando usó su escudo para protegerlos, por lo que dejaron de creer que era alguien a quien temerle. Hades supo que a Jill le molestó que nunca la llamara por su nombre, pero este le dice que ella tampoco lo había hecho, y es que Jill no lo había hecho para no ser cercana a él. Este le confiesa que fingía ser un buen emperador para no decepcionar a Arabe, el único que estuvo a su lado, pero como ahora estaba con ella, podía confiar en sí mismo para ser un mejor emperador. Volvemos a ver la memoria de Jill, cuando capturó a una de las princesas de Arabe llamada Elencia. En la mañana Jill estaba feliz al ver un dragón de cerca, y Hades le dice que fueron enviados para buscarlos. Cuando llega Arabe, esto le hacen reverencia, y este le cuenta a Jill que los únicos que no podían verlo eran los humanos normales, por lo que los dragones sí podían verlo. Jill comenzó a criar un pollito llamado Zote, y este se molesta con Arabe ya que le intentó comer. Como eran su guardia, Seki y Camilla debían ir con ellos, y como tenía miedo de los dragones, Sofía les dice que eran amistosos, ya que recordemos que en el pasado, al no tener amigos, ella se juntaba con dragones. Ellos iban a la capital para conseguir personal, y Hades ponía a cargo a Sofía del puerto mientras tanto. Jill le cuenta que era la del medio de 7 hermanos, y Hades se sorprende, ya que en su familia también eran 7, Elencia, Bissell y otros 4 hermanos menores, los cuales no fueron considerados herederos al trono al igual que Hades, ya que recordemos que la madre de Hades nunca se casó con el emperador, y si no fuese por la maldición que acabó con los hijos legítimos del emperador, él tampoco lo hubiese terminado siendo. Iba en el castillo de la capital por lo que conocerán a algunos de sus hermanos, aunque Hades le cuenta que la mayoría lo odiaban. En su llegada a la capital son atacados por un escudo mágico, y Jill notó que casualmente solo atacaban al dragón de Hades. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Jill rompe el escudo para luego ser atacada por un hombre. Hades se interpone para salvarla, y Jill le dice que su espada sellaba la magia. Este era George, el hermano del padre de Hades, y le dice que era una lástima que ni su espada pudo acabar con él, ya que supuestamente la verdadera espada celestial, cosa obviamente falsa, ya que la espada celestial es el mismo Orabe. Luego de varias horas, Jill tuvo que curar las heridas de Hades, las cuales no sanaban fácilmente por culpa de aquella espada. Hades lo trajo a ese lugar oculto que preparó para situaciones como esa, y no tenían de otra que esperar a que todo esté mejor. Muy cerca de allí nacían dragones. Arabe les advierte que no se acerquen ya que su madre los eliminaría, y como Jill perdió la magia no podía ver a Arabe, e incluso desapareció el anillo de consorte de dragón. En el futuro que vivió Jill, el tío de Hades destruyó varias ciudades cerca de donde vivía Hades, declarándolo falso emperador. Hades le dice que no debía preocuparse, perdió su magia porque estaba él, ya que Jill estaba culpándose a sí misma por todo lo que pasó, y Hades se preguntaba cómo su tío tenía una copia de su espada. Camille dice que buscaba opciones para pedir ayuda a Hugo y sus hombres, aprovechando que esas tierras eran neutrales, pero Hades le dice que el señor de esas tierras también lo odiaba, ya que su hijo falleció también por culpa de su maldición. Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria. Arabe, cuando se convirtió en espada, fue tocado por la otra, por lo que Hades no podía utilizarla, o por lo menos hasta que el efecto termine tarde o temprano. No existía una espada que sellara la magia por más de 6 meses, por lo que solo debían esperar hasta que se destruya por sí misma. A Jill le sorprendió verlo tan calmado en una situación como esa, ya que en su
su futuro este hubiese acabado con todo. Ya había pasado un mes allí, y Jill estaba cansada y no quería esperar otros 5 meses, por lo que los anima a hacer algo. Estoy rodeada de tontos. George, el tío de Hades, tenía una orden de captura hacia Hades, por lo que si salían con él sería el fin de todos ellos. Y como Hades fue atacado por aquella espada, también estaba algo débil. Supieron que George le pidió al señor de esas tierras neutrales buscar a Hades, ya que según él Hades era un farsante que estaba dentro de sus tierras. Aún así Hades se mostraba tranquilo, y le dice que ya pensará en qué hacer si son encontrados, y Camille dice que pensaban en lo mismo. Jill tuvo la idea de adentrarse en la ciudad de esas tierras para trabajar, y así conseguir contactos y dinero para salir sin ser vistos. Querían trabajar con los caballeros dragontinos, caballeros de alto rango dentro de la región neutral. Se nos muestra que Hades le pidió a Seke que cuidara de Jill y que no pretende impedirle hacer nada, ya que no quería ser odiado por ella, añadiendo que si pasaba algo, podían entregarlo a su tío para que no les hagan nada. La información de búsqueda fue enviada incluso al puerto de Erabe, por lo que Jill se preocupa por Sofía. Los caballeros dragontinos salieron, por lo que nadie podía hacer la prueba para ser uno de ellos. En eso aparece un dragón y comienza a intentar atacarlos. Jill toma la espada de uno de los guardias y la usa para lastimar a dicho dragón. Sin embargo, se trataba de la prueba de los caballeros, y al probar valentía ambos son aceptados. 内緒にしておいてくれ。ジルは真面目だから不正だって怒るかもしれないし。Se nos cuenta que a pesar de ser la consorte dragón, esta no tenía nada que ver con ellos, por lo que estos nunca la obedecerían como a él. Camila le pregunta a Hades por qué no usaba los dragones para adueñarse de la capital, pero Hades le dice que eso arruinaría la reputación de Erabe, además de la de los dragones. Hades no quería usar todo su poder, ya que nadie saldría vivo, pero en eso Kratos le dice que ella sí lo haría, dejándonos ver que ella seguía por ahí. ¿Qué? La comandante de los caballeros era la misma Elencia, la cual fue nombrada como futura heredera al trono. Jill recuerda cuando la capturó cuando se adentró en el reino Erabe, pero cuando supieron que Hades iba en camino para salvarla, Jill le ordenó a todos retirarse, pero como Elencia no quería ser una carga para Hades, acaba consigo misma, ya que si Hades venía comenzaría una espantosa guerra. Luego de eso, Hades le preparaba su comida a diario. Seke se dio cuenta de que Jill estaba más feliz de lo habitual, y se debía a que ésta esperaba volver a luchar gracias al estar con los caballeros. Por fin era su día de iniciación con los caballeros, y Elencia les presta su dragón para ver su valentía al estar enfrente de él. Los dragones negros no suelen parecer tan seguido, por lo que su dragón es el más poderoso actualmente, y les explica que si un dragón fuerte los reconoce como iguales, ellos serían del mismo rango que dicho dragón. El primero en iniciar es Seke, aunque lastimosamente este no es aceptado por aquel dragón. Luego de varias pruebas le tocaba a Jill, pero Elencia tuvo que salvarla ya que su dragón estuvo a punto de hacerle daño. Jill estaba desanimada ya que es la consorte dragón, y aún así fue atacada por uno. Seguía sin ver a Erabe, y ya que no tenía magia se sentía más inútil. Seke le contó todo a Hades, y este se molestó y le dice que cocinaría a aquel dragón. Obviamente Jill le dice que eso no era una opción, y se preguntaba si en verdad los dragones se podían comer. Hades se molesta con Erabe que le prohíbe hacerle daño a un dragón, pero este le dice que no le importaba incluso desafiarlo a él. Después de pensar que estaba siendo inmadura, comió la comida que le preparó Hades y su humor había mejorado. Le dice que estaba aspirando a encontrar un dragón negro. Hades le dice que ni siquiera él había visto uno, pero Jill le pide que le dé suerte para lograrlo. Como los dragones no la querían, tenía que servir haciendo guardia, pero Jill, siendo optimista, pensaba que por algo debía empezar, y aprovechó para reunir información para algún día salir de esa región a salvo. Se vio con otro guardia llamado Lawrence, y este era un conocido de Jill. Yo te conozco. Este en su futuro fue uno de los hombres más inteligentes en el campo de batalla, y quien la ayudó más en su momento. Jill se presenta, y este le dice que la hija de la familia Selber tenía el mismo nombre, por lo que Jill no tuvo de otra que fingir que era solo una coincidencia. Este le cuenta que los de bajo rango iniciaban cuidando la ciudad, ya que no eran compatibles con los dragones. Se decía que los dragones terminaban encariñándose con las personas que cuidaban de la ciudad, por lo que era algo así como un entrenamiento. Este le dice que el dueño de esa tierra estaba buscando la verdad de llamar a Hades falso emperador, por lo que solo podían fichar en las calles mas no lo buscaba activamente.
を出さない理由についてもう一つ噂があるんだ。実は今クレイトスから去るお方が。En eso son interrumpidos por Risted, uno de los hermanos de Hades. Este le pidió que le diera un mensaje a Lencia, y una vez lo hace, esta le pide que se quede con ellos. Risted le pregunta a quién estaba apoyando, y le dice a Jill que si la información salía de allí sería decapitada. Tengo miedo en este momento. Era obvio que su tío Geralt solo quería ser emperador, por lo que creía que la espada celestial que este tenía era falsa, declarando que la verdad estaba a la vista, aunque no le gustaba que Hades sea el verdadero. Lencia le dice que igualmente nadie puede aliarse con él. Esta nos cuenta que su madre es hija de un duque de esas tierras, y que la de Rister era de otra ciudad cercana. Gracias a la protección de eso, su tío no los atacaba, pero si comenzaban a ser un riesgo para él, su vida y estatus cambiarían, dejándonos saber que la única conexión que tienen con Hades es la sangre de su padre, el cual tuvo muchas amantes e hijos. Aún así, Rister le dice que si ayudaba a Hades, él estaría con ella en todo momento. Sin embargo, esta solo pudo prometer que no se opondría a Hades. Lencia le pide perdón a Jill por lo que había pasado con su dragón, ya que lo que en realidad pasó fue que su dragón la vio como alguien igual o más peligrosa que ella. Ah, cierto, se me olvidó decir que su dragón es hembra y se llama Rosa. Rister tuvo curiosidad sobre ese hecho, por lo que quiso investigar por qué eso había pasado, y quería hacerlo con su dragón del mismo color. Sé que se enteró que ahora Jill es la ayudante de Rister, y después de decirle que era mala en casi todo, le dice que era excelente con la espada. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Inician la prueba de nuevo con el dragón de Risted, pero este huye inesperadamente sin el permiso de este. Risted molesto le dice que eso solo había pasado con Hades, y al recordar eso quiso investigarlo aún más. En la tarde vuelve con Hades, y este se dio cuenta de que ella tenía el mismo humor que antes, pero cuando la abraza esta se desploma ante su cariño. Risted estuvo siguiendo a Jill por lo que termina encontrándolos, pero ellos erróneamente creyeron que venían a atacarlos. A este le molestó que estuviera cultivando, en vez de crear un plan de ataque, y cuando llega sé que se encuentra con una escena algo extraña. Risted se lo quería llevar para quitar a su tío de una vez del trono, sin embargo Hades no quería alejarse de Jill, pero esta decidió que ya era hora de hacer algo para cambiar su situación. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. Estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.